Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este jueves 6 de junio. Qué verdadero placer que usted nos acompañe, como siempre, para abordar esos temas tan importantes, tan interesantes que acontecen en la nación. Saben, como ustedes recordarán, muchísimo se sigue hablando de lo que ha sido el caso de COSABE. Por ejemplo, si estamos ante un auténtico caso de lavado de dinero. En caso de ser así, ¿qué tan grande es? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Qué puntos de vigilancia o qué puntos de auditoría se han roto como tal? ¿Qué es lo que se está haciendo al respecto? Y además, ¿hay otras cooperativas que se están viendo sumamente afectadas? Bueno, eso y más lo estaremos tocando esta noche con nuestra invitada especial. Estamos hablando de la abogada Elena Guzmán. Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado que nos esté acompañando. Un gusto estar aquí con ustedes. De mucho interés, ¿verdad? Para todas las personas que tienen ahorros en estas cooperativas y que también ha sido un impacto para ellas. Totalmente, y sabemos que usted es la persona idónea para poder abordar este punto tan importante. Pero ahora bien, vamos a comenzar con conceptos. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender? Primero, por lavado de dinero. Por favor, abogada. En conceptos generales, lo que es el lavado de dinero y activos no es más que todas aquellas ganancias que son obtenidas de una fuente ilegal. Quiere decir que este delito es de orden económico. Siempre que se tenga una ganancia, estamos hablando del delito de lavado de activos. Sin embargo, para que este se materialice, necesariamente necesitamos que exista un delito precedente o un delito conexo, como lo establece el artículo 6 de la Ley contra el lavado de dinero y activos, que son los delitos de orden económico. Totalmente, y es un momento importante porque tal vez mucha gente tal vez puede estar ante un caso de lavado de dinero y no saberlo. Exacto. Entonces, por ello era necesario primero entender qué es lavado de dinero. Segundo concepto, ¿qué es lo que se debe entender por cooperativa? Ya que vamos a hablar del caso de COSABE. ¿Cuál es la diferencia entre un banco y una cooperativa? En primer lugar, porque la cooperativa está destinada para poder apoyarse mutuamente entre las personas, no necesariamente inclusivo en las cooperativas, la ganancia se obtienen dividendos al final, al final del año, mientras que en los bancos simplemente se es un cliente, entonces ahí no se obtienen lo que son ganancias, no te están dando rentabilidad de lo que ahí se tiene, ¿verdad? Entonces la cooperativa es más como para apoyar al pueblo, eso se tenía entendido en un inicio que nacieron estas instituciones financieras. Ahora, entremos de lleno. ¿Cómo nace el caso de COSABE? En primer lugar, el caso COSABE nació a partir de que él iba a pasar a ser un banco, iba a ser un banco cooperativista. Entonces, cuando se trasladan de estar regulado por INSAFOCOP a pasar ya una regulación por la Superintendencia del Sistema Financiero, hay todo un proceso que ellos hacen ante la Superintendencia. Entonces, la Superintendencia, analizando cómo estaban los datos, cómo estaba su capital, si cumplían con lo que se requiere para pasar a ser un banco, ahí se detectó estas anomalías de que existían o se habían dado lo que eran desvíos de fondos a cuentas privadas. Entonces, ahí fue donde realmente se detectó. Este caso, según la misma Fiscalía, viene desde el año 2015. Sin embargo, lo vemos hasta mayo del año, hasta el año 2024, y es a través de toda la supervisión de la documentación legal, de la documentación de estados financieros, que empezó a ver la Superintendencia del Sistema Financiero en ese proceso de transición de ser cooperativa a pasar a ser un banco cooperativista. ¿Por qué tarda tanto? Digamos, hablamos de 9 años, algo que viene desde 2015. ¿Por qué tarda tanto una investigación de este calibre?
Lo que sucede es que no es que tengan 9 años de estarse verificando la documentación de COSABI, Ok. sino que lo que sucede, supongamos que no sabemos con exactitud cuándo fue que empezó el proceso de transición para pasar a ser banco cooperativista. Entonces, cuando ya llega esa documentación, que posiblemente pudo haber sido el año pasado, principios de este año, y que la Superintendencia del Sistema Financiero empieza a revisarla, es donde se da cuenta de estas anomalías. Es decir, ya las investigaciones en sí de la Fiscalía es que han traído todas esas anomalías que se ven son las que vienen desde el año 2015, es decir, desde ese año se han venido dando estos desvíos de fondos. Ahora, explíquenos quiénes son las autoridades involucradas en este caso de lavado de dinero. Ok, las autoridades involucradas, como ya le mencionaba, la Superintendencia del Sistema Financiero estaba retomando esa investigación para pasar esa cooperativa a ser un banco cooperativista. Son ellos los que llevan el caso. Una vez lo detectan, ellos remiten esa información a la Fiscalía y ya es la Fiscalía quien está retomando las investigaciones, ¿verdad? Es decir, que aquí no ha entrado a configurar lo que era el ente rector de COSABI e INSAFOCOP, sino que son ellos dos que prácticamente están en lo que es la verificación del caso que tienen ahorita vigente COSABI. Aunque también hay varias situaciones que la gente no termina de entender. Estamos hablando del caso de que, mire, que no todas las cooperativas tienen una determinada junta de vigilancia que, entre comillas, pues, se encarga de evaluar que todo esté saliendo correctamente bien. Lo que sucede es que aquí hay que entender el aspecto. Existen dos órganos de mayor dirección dentro de las cooperativas en sí, y está lo que es el Consejo de Administración, quien tiene a su cargo toda la administración de la cooperativa en sí, es la cabeza de la cooperativa, y está la Junta de Vigilancia, quien es la que se encarga de fiscalizar y verificar que el Consejo de Administración esté haciendo su trabajo conforme a lo que establece la Ley General de Cooperativas y conforme a las políticas internas de la cooperativa. Es decir, que la Junta de Vigilancia se vuelve un ente fiscalizador de Consejo de Administración, y si Junta de Vigilancia de hecho tuvo que haber detectado en sus auditorías, en sus informes, tuvo que haber salido inclusive en la memoria de labores de la cooperativa de que existían estas anomalías. Sin embargo, para que se dé el lavado de dinero se necesitan todos esos escenarios que hemos visto, que es la complicidad de empleados, la complicidad de funcionarios, que son uno de los alertas. Es decir, que no se hizo una muy buena auditoría de parte de Junta de Vigilancia, donde prácticamente al revisar, porque Junta revisa todos los préstamos, todo lo que sale de los activos de las cooperativas, y tiene que verificar que sea conforme a las políticas. Y si eso no se daba, pues ellos tuvieron que haberlo informado, tanto a las autoridades competentes, que en este caso, esos pasajes sabemos que si se tenía una posible sospecha de delito, se tuvo que haber informado a la unidad de investigación financiera. A ver, pero no se termina de comprender esto. Se menciona que la Junta de Vigilancia no hizo una buena auditoría. A ver, ¿no hizo una buena auditoría por incompetencia? Pues que ellos eran los involucrados en este caso. De hecho, la Junta de Vigilancia está dentro de los involucrados. Según los reportes de la Fiscalía General de la República, la Junta de Vigilancia, hay miembros de ellos que han sido ya detenidos por esas circunstancias. ¿Por qué? Porque, o sea, no informaron o lo ocultaron, o ellos participaron dentro también de esas mismas anomalías. Recordemos que si de hecho no habían informes de la Junta de Vigilancia, es porque prácticamente ellos también estaban participando en estos delitos, ¿verdad? En lo que se estaba cometiendo dentro de esta cooperativa. Esto le dio indicio a las autoridades pertinentes de comenzar a entender de que algo malo estaba sucediendo dentro de COSABI. Sí,
Lo que sucede es que cuando la superintendencia le remiten todo lo que son estados financieros, le remiten, ellos piden todo, ellos solicitan políticas, procesos, nombramientos de encargado de cumplimiento o de oficial de cumplimiento, quiénes son los órganos de dirección, quiénes son los jefes, quién es la alta dirección, todo eso lo solicitan. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer ese análisis ya de toda la documentación, cómo está el patrimonio, porque uno de los principales es que cumpla, ¿verdad?, con el patrimonio para poder pasar a ser banco. Entonces, ahí es donde se verifican a dónde ha salido ese dinero, para dónde se ha ido, e inclusive tenemos que ha salido dinero de COSABI, inclusive para cuentas de Estados Unidos. Sumamente delicado. Bueno, vamos a irnos a una primera pausa comercial. Retornamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Para que se den casos de tal magnitud como el de COSABI, es necesario el rompimiento de múltiples controles. Y si hablamos de ello, ¿qué tipo de controles se eliminaron para poder hacer esta, como muchos dicen, esta cochinada de lavado de dinero? Por favor. En primer punto, todas las cooperativas, las instituciones financieras, cajas de crédito, bancos tienen que contar con un sistema de prevención por escrito. Ese sistema de prevención no es más que el nombramiento del encargado de cumplimiento o los oficiales de cumplimiento, la creación de las oficialías, su manual de prevención, plan de trabajo, plan de capacitación, sistema de auditoría y sistema de monitoreo. En este caso, lo que existió fue que prácticamente los controles, si es que se tenían en COSABI, si se tenían buenos controles, bueno, sí, primero hay que preguntarse si existían. Exacto, en tema de prevención, como lo es los reportes de operaciones oportunas, de las transacciones oportunas, la participación que tenía el oficial o el encargado de cumplimiento de COSABI, porque el encargado o oficial, si ellos lo tenían, porque se puede denominar de las dos formas, de hecho, en atención al capital que ellos tengan, en ese caso, él tuvo que haber estado pendiente de cómo estaban los estados financieros, de la contabilidad, si lo que ahí decían que tenían en patrimonio realmente existía o no existía. Y vemos que reflejaban estados financieros que no era cierto, porque no tenían esa cantidad, no existía realmente. Estaban blanqueando cifras. Entonces, en este caso, los controles que no se dieron, primero fue la revisión de las salidas del dinero. Es cierto, lo que compete a la prevención es el ingreso del efectivo, ya sea de forma en efectiva, de forma transaccional o en cheque, sin embargo, pero también se tiene que estar pendiente de la salida. En este caso, lo que ha sucedido prácticamente es que estos controles se vieron vulnerados porque las administraciones o la administración, la máxima autoridad, como es Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, pues ellos autorizaron para que se saliera esa plata sin estar dentro de las políticas. Entonces, esos controles, sobre todo, como que la política diga que no se pueden desviar fondos a cuentas personales, se obvió, porque sí se dio. Entonces hubo salida de esa plata prácticamente de las cuentas de COSABI, que era prácticamente de los asociados, a cuentas personales, y eso no está permitido dentro de una institución financiera. O sea, llamemos financiera, entre ellas están las cooperativas, no se puede sacar ningún cheque, ninguna transacción, ninguna salida de dinero que no sea a instituciones para hacer pagos por servicios que se están dando, proveedores, a no ser a nombre de los asociados, pero no puede salir a cuentas personales. Entonces es uno de los controles que prácticamente... El principal que había que romper. Exacto, porque ahí prácticamente hay autorizaciones. La Junta de Vigilancia revisa los cheques
revisa para dónde van, revisan las transferencias electrónicas, las transacciones electrónicas. Entonces, en este caso, todos esos controles que tienen que constar en los manuales, que tiene que decir que no es permitido la salida de fondos para cuentas privadas que no sean de los asociados o para pagar a proveedores, está prohibido, y de hecho salieron. ¿Y quiénes autorizan eso? La máxima autoridad, gerencia general, el área de operaciones, que son quienes emiten los cheques en todo caso, si son las personas que estaban ahí en COSABI. En este caso también cabe preguntarse si los controles estatales fallaron para que se diera este caso, o como se dieron cuenta, sí estaban funcionando correctamente. Lo que sucede es que en las cooperativas quien interviene es INSAFOCOP. INSAFOCOP hace auditorías en tema de prevención y revisa todo lo que tiene que ver fiscal y revisa el tema de prevención de lavado. Entonces, en este caso, es más que evidente que la supervisión que hizo INSAFOCOP no fue la tan idónea, porque ellos tuvieron que haber detectado prácticamente que se estaban desviando fondos a cuentas personales. Eso tuvo que haberlo detectado INSAFOCOP. De hecho, ellos hacen auditorías, 2 auditorías al año, y solicitan todo lo que son los controles, las políticas, los procesos, el personal de oficialía de cumplimiento. Ellos solicitan también los expedientes de los órganos de consejo de administración, junta de vigilancia. Si en el caso ellos se han otorgado préstamos fuera de políticas, también ellos lo verifican. Entonces, ¿cómo se les pudo pasar algo tan grave como es esto? O simplemente le dieron información a INSAFOCOP que no era la correcta. Totalmente. Entonces, esta es una situación sumamente delicada y que cabe preguntarse, entonces, ¿para qué está INSAFOCOP? Porque la gente esperaría, bueno, que el caso, por ejemplo, de entregar los ahorros a cada uno de los clientes que tenía COSABI, pues lo hiciera INSAFOCOP, pero Exacto. lo termina haciendo la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿A dónde queda relegada INSAFOCOP? ¿O es que no está en sus competencias hacerlo? Lo que sucede es que recordemos que quien descubrió el antecedente o descubrió la anomalía fue la Superintendencia del Sistema Financiero. Entonces, como el sistema financiero sí tiene como la mejor tecnología en cuanto a ello para poder determinar, de hecho, la Superintendencia del Sistema Financiero puede hasta verificar los sistemas informáticos que tienen las instituciones financieras. INSAFOCOP también lo puede hacer, pero ellos no van hasta esa parte. O sea, de decir, realmente ustedes tienen 500 millones, queremos verificar si realmente existen. Entonces, hasta esa profundidad ellos no lo hacen, de la experiencia que yo tengo. Sin embargo, la Superintendencia del Sistema Financiero, ellos van un poco más allá. No quiere decir que INSAFOCOP no tenga las herramientas o no tenga la capacidad para hacerlo, sino que las auditorías de ellos son bien diferentes a las supervisiones que hace la superintendencia. ¿Y por qué INSAFOCOP ha quedado como no de lado, sino que no vemos ninguna intervención de INSAFOCOP, sí, sino hecho, que solo de la super? Pero es porque la super perfectamente puede intervenir en estos casos por la más experiencia que se tiene, por la tecnología que ellos manejan. Por eso es que ellos lo han retomado y porque fueron quienes también descubrieron el hecho y por la transición en que estaba COSABI en ese momento, porque esto fue descubierto por la transición que él iba a hacer un banco cooperativo, y de hecho la inteligencia les falló, porque sabían que realmente les iban a revisar todos los documentos y la superintendencia hace una revisión bien exhaustiva. Ahí falló la parte legal, ¿verdad? Y de hecho no hay delito perfecto en todo caso, sí, claro. Sí fue descubierto, pero sí, por eso es que lo está retomando la Superintendencia del Sistema Financiero, porque fueron ellos, estaban en la etapa de transición, entonces por lo tanto sí le compete en este caso verificarlo a la Superintendencia. Entonces, digamos, para los demás medios de comunicación que muchos analistas han llegado, es que mire, a la Superintendencia del Sistema Financiero no le compete en lo absoluto estar revisando el caso COSABI, no le compete estar entregando el dinero a los ahorrantes. Usted está comentando entonces que por el caso, dado que ellos se dieron cuenta y que ellos tienen una mejor tecnología y tienen mayor información, entonces por tanto sí son la institución idónea. Sí, por supuesto, y además porque estaban en el proceso de transición. O sea, ellos ya COSABI estaba en el proceso de transición a convertirse en banco cooperativo. Entonces, como los hallazgos se dieron en esa etapa, la superintendencia
súper bien lo puede hacer, o sea, tiene todas las herramientas, los mecanismos, ellos ya habían descubierto todo el caso, ya lo habían analizado, entonces como estaban en esa transición, perfectamente lo pueden hacer. De hecho, las cooperativas, en todo caso, si ellos solicitaran información a la superintendencia, se puede hacer, o sea, al final es una ayuda que se tiene como entes fiscalizadores, por supuesto, y si tenemos mejores herramientas con la superintendencia del sistema financiero, ¿por qué no hacerlo con ellos? O sea, no, el tema de quién lo esté verificando, si sea la superintendencia o sea INSAFOCOP, no es el punto grave. El punto grave es el hallazgo que se ha hecho. Y si ahora vemos que INSAFOCOP no lo había descubierto en sus auditorías, ¿por qué dejarle el caso a INSAFOCOP cuando ya lo tiene la superintendencia? Es grave entonces, porque quiere decir que INSAFOCOP hay que fortalecerlo, hay que dotarlo de más herramientas, porque no podemos nosotros decir que en el futuro, o bueno, ya se están investigando otras cooperativas. Exacto. No se puede decir que no van a haber otros casos en los cuales INSAFOCOP también va a quedar con herramientas que no fueron útiles al momento de descubrir este tipo de delitos, como el lavado de dinero. Sí, recordemos que en el tema de prevención las auditorías tienen que ser bien exhaustivas y las auditorías tienen que llevar el enfoque en todos aquellos actos o en todos aquellos cargos que son de confianza y que son de alto riesgo. Entonces, ahí INSAFOCOP, sí, de hecho, se necesita, todo el país necesita reforzar lo que es el tema de prevención de lavado. La Unidad de Investigación Financiera está haciendo grandes esfuerzos por ello. De hecho, ha creado las plataformas para todos los sectores real de la economía, está dando capacitaciones a todos los que son los sujetos obligados. Sí se está haciendo, el país como tal está dando todas las herramientas, pero recordemos también de que ahí depende el personal que se tenga dentro de esas mismas instituciones que están frente a esas auditorías. Totalmente. ¿Por qué? Porque pudo haber pasado que INSAFOCOP pudo haber hecho una buena auditoría, pero le dieron documentos que no eran los correctos, información que no era la correcta. Todavía otro delito adicional. Exacto. Bueno, vamos a trasladarnos a la siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambien, retornamos. Es cierto que mucho se está hablando de lo que es una auditoría, pero para su conocimiento es necesario evaluar cómo comienza una auditoría para verificar si su corporación, institución o empresa está haciendo las cosas bien. ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Qué debe llevar una auditoría? Por favor, abogado. Okay. Vaya, podemos hablar de tres tipos de auditoría. Veamos. Está la auditoría interna, la auditoría externa y está la auditoría que hacen los entes fiscalizadores, Externa, okay. que en este caso sería la Superintendencia del Sistema Financiero o INSAFOCOP, ¿verdad? En el caso de las cooperativas y la Superintendencia de los bancos cooperativos, algunas aseguradoras. Ahora bien, una auditoría en tema de prevención, el artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos lo menciona. Asimismo lo menciona el instructivo de la UIF, y la auditoría en prevención está compuesta de dos fases. La primera es la función del oficial de cumplimiento o el encargado de cumplimiento, y en la segunda fase está toda la funcionabilidad de la unidad de cumplimiento en sí. Es decir, si yo analizo, verifico primero la capacidad del oficial de cumplimiento, el encargado de cumplimiento, si tiene capacitaciones, si tiene la experiencia, cuánto personal tiene a su cargo. Ahora bien, luego que yo reviso eso, se viene la otra parte, que es la de unidad de cumplimiento. Si se tienen políticas aprobadas, si se reportan las transacciones, si se capacita al personal, también se verifica que los estados financieros, cómo están de la institución, si a los directivos hay casos cooperativas que le dan créditos a los empleados, si a los directivos o a los empleados se les han dado créditos, si estos créditos han salido fuera de las políticas, además de decir sobre endeudamiento que tengan ellos y aún así se les han otorgado créditos. También se verifica el ingreso del efectivo, si ese ingreso ha sido conforme a las políticas, si se ha pedido procedencia de fondos, si se han solicitado los documentos.
Otra cosa también, si los ingresos de fondos, los cheques de dónde provienen, si provienen de empresas privadas Sí. o provienen del Estado, la emisión de los cheques que sale también. Entonces, toda esa parte es la auditoría. La auditoría va más allá de solo supervisar si se tiene una unidad de cumplimiento, si se tiene un encargado, si se hacen los reportes de transacciones reguladas, también se verifica si se hacen los reportes de operación sospechosa, pero solo a nivel de estadística, si se ha realizado. Es decir, la auditoría tiene que también verificarse que se esté cumpliendo con las políticas. Si ahí decía que para el ingreso de un asociado se necesitaba solicitar toda esta información, si sí se solicitó, si el ingreso del efectivo de este asociado se necesitaba procedencia de fondos, si esta se solicitó, entonces no es solo verificar que se tenga la unidad de cumplimiento, sino que verificar que se cumpla con los controles y procesos. ¿Y quiénes cumplen todos esos controles y procesos? Las 3 líneas de defensa. ¿Cuáles son? Las 3 líneas de defensa, las primeras son las áreas de negocio. O sea, las áreas de negocio tuvieron que haber informado al oficial o encargado de cumplimiento: mire, fíjese que se están sacando cheques y van para cuentas privadas y la política dice tal cosa. Eso perfectamente pudo haberse hecho. También la segunda línea de defensa es la unidad de cumplimiento, que es donde reportan, donde analizan y donde verifican, ¿verdad?, que todo esté conforme. Y la tercera línea es la auditoría interna. De hecho, no se ha mencionado nada sobre el auditor interno en COSABI. Y el auditor interno tuvo que haber hecho esa auditoría, tuvo que haber verificado por qué había salido Y muy eso. seguramente está implicado. Obviamente. O sea, no se menciona nada del oficial de cumplimiento desde ese momento, porque la responsabilidad desde el oficial del 2015 le acarrea responsabilidad, aunque en el 2016 ya no haya estado dentro de COSABI. Porque la responsabilidad que uno adquiere como oficial de cumplimiento o encargado de cumplimiento le arrastra 15 años. 15 años. 15 años uno mantiene responsabilidad de todas las decisiones que uno tomó como oficial, como encargado de cumplimiento, como gerente, como jefe de negocios. Todos son 15 años. ¿Cuántos años tiene en existencia COSABI aproximadamente? Fíjese que ese dato sí se lo voy a deber, porque sí, de existencia sí no lo desconozco la parte, pero sí ya tiene su buen recorrido. De hecho, manejaba una muy buena imagen económica, porque sí se veía, patrocinaba varias cositas ahí. De hecho, patrocinaba varios conciertos y entiendo que eventos de diversas alcaldías. Exacto. Entiendo que han quedado endeudadas también con COSABI. Así es. ¿Qué ocurre en este caso precisamente con esas instituciones, esas organizaciones? Bueno, en este caso, centrémonos en los gobiernos locales. COSABI, de alguna manera, va a seguir funcionando una vez que devuelvan todo el dinero, o al menos lo que se puede. ¿Va a seguir funcionando? Lo que sucede es que, según lo último que se sabe por la Fiscalía General de la República, es que sí existe el capital para poderle devolver todo el dinero que tienen los asociados. Lo que sucede ahorita es que recordemos que una institución financiera, hay depósitos a plazo, hay depósitos con otras instituciones que ellos hacen, hay préstamos. Entonces, todo eso lo necesitan recuperar. ¿Para qué? Para poderles cancelar o todo lo que ellos tenían invertido los asociados. De hecho, una de las consecuencias de la materialización del lavado de dinero es la cancelación de las instituciones que lo han cometido, porque recordemos que ya tiene un antecedente. Ahí ya se ha materializado un riesgo, que es el riesgo de contagio, el riesgo reputacional. Es decir, que la reputación de COSABI, si usted estuviera ahorita en condiciones que COSABI siguiera funcionando, usted fuera a depositar su dinero a COSABI. Olvídese. Entonces, lo mismo es toda la población. Inclusive, toda esta mala imagen de COSABI ha arrastrado a muchas cooperativas, porque de hecho, yo tengo varios clientes que me preguntan: mire, licenciada, ¿y qué me aconseja? ¿Retiro el dinero de la cooperativa tal? Fíjese que yo manejo todo mi dinero en X cooperativa, pero a mí me da miedo por lo que pasó en COSABI, no se sabe si le van a devolver el dinero o no. Entonces, es un riesgos materializados. Sumamente crítico, porque primero están tratando de ver cómo recuperan toda esa plata para devolvérselo a los clientes. Entonces, ya podemos marcar ya como tal el fin total de COSABI. Exacto. No más COSABI. Es que no tendría que existir más COSABI, porque ya tiene un antecedente.
O sea, ya se tiene el antecedente y el hecho de estar intervenida por la Superintendencia de Sistema Financiero ya dice mucho, ¿verdad? O sea, que ahorita ya quienes son los administradores son ellos. Entonces, ahorita, ¿por qué están administrándolos ellos? Para poder cumplir con todas las obligaciones que tiene la institución como tal. Ya se ha dado el cierre, digamos, al menos en este siglo, de otras cooperativas. Fíjese que cuando hacen el cierre no lo hacen como muy público, muy notorio. Simplemente queda como que tal institución financiera ha sido investigada o han sido detenidos los funcionarios, pero en sí ya como la culminación del cierre no lo han hecho como muy evidente, pero sí ha existido. Ok, Sí, pero es en el caso de las cooperativas. Ahora bien, ya que nos acercamos al final del bloque, eso nada más con COSABI. Hay otras cooperativas que están siendo fuertemente investigadas o que se ha descubierto que iban por el mismo camino de lavado de dinero. Fíjese que sí, lo que sucede es que en el tema de prevención de lavado hay que tocar un punto muy importante, que tanto para el sector real, llamémosle las empresas, como para las cooperativas pequeñas ha sido un desafío el tema de prevenir estos delitos. ¿Y qué sucede? La falta de experiencia, el capital que tienen que invertir. Entonces, cuando ellos no invierten ese capital para tener un buen sistema de prevención escrito o para tener un sistema informático, ¿qué sucede? Se dejan eslabones para que se materialice el lavado. Por ejemplo, se otorgan créditos cuando los asociados no tienen liquidez para pagar. Entonces, ¿de dónde le va a llevar esa plata con que le va a estar pagando? Sí. Ajá, entonces, pero eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué sucede? Que no tienen un buen sistema de prevención. Muchas veces se tratan como por la confianza. No, si fulanito es mi amigo, recibirle los $10,000 en efectivo. No, si yo a él lo conozco, dale el crédito, él lo va a pagar. Pero ¿cómo va a asegurar que exacto, que ese dinero que va a ingresar sea realmente legal? Y volvemos al punto de lo que hablamos de las cooperativas, por qué nacieron o por qué surgieron, porque es como una ayuda mutua, es colaboración, apoyo según los fines, ¿verdad? Pero realmente tienen que entrar en cuenta de que tienen que prevenir. Y de hecho, ¿por qué tienen que hacerlo? Porque el riesgo es grande, las multas son millonarias y además implica cárcel. Precisamente a ello vamos. Para cualquier persona que intente lavar dinero, ¿a qué se está enfrentando? ¿A cuántos años? Eso lo vamos a evaluar tras la pausa comercial. Así como cerramos el bloque anterior, claro, es necesario preguntarse, si hay alguna persona que esté pensando, esté considerando en hacer alguna acción similar a la que ha pasado con COSABI u otras instituciones, debe tener ciertas advertencias. ¿A cuánto asciende? Primero, si hay multas, ¿a cuánto asciende? Y si hay cárcel, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? Por favor, licenciado. Ahora bien, en cuanto a las consecuencias penales que trae la materialización de estos delitos, y sobre todo si estamos hablando del sistema financiero, pues en sí el artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos establece las consecuencias penales y en todo caso, y el artículo menciona entre sus verbos rectores el que depositare, transfiriere, convirtiere cualquier tipo de dinero que sepa que su origen es ilegal, será sancionado con de 5 a 15 años de prisión. Ahora bien, y la multa ya se va a determinar en atención a la gravedad económica que se ha afectado. Y también no hay que perder de vista que existen los delitos especiales de lavado, que esos andan entre los 4 a 8 años, y también está el encubrimiento culposo que regula el artículo 8 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, que en todo caso ese lo materializa bastante para los empleados, que es de 2 a 4 años. Y ya las multas sí ya va determinado en atención a la gravedad de lo que implica lo económico para esa institución. No hay como una medición exacta, sino que ahí sí ya se define realmente cuánto fue lo que se ha lavado y la consecuencia que ha generado y los daños también al orden socioeconómico.
Ya que son muchos los capturados, usted me dice, para aquellos que son empleados y que tuvieron evidentemente implicación, 2 a 4 años. De 2 a 4 años, que es el encubrimiento. Por ejemplo, ¿dónde puede darse el encubrimiento? En los cajeros, los que son ejecutivos de créditos, ahí puede materializarse también, asistentes. Muchas veces estos cargos, recordemos que la investigación está activa, puede pasar que existan más personas involucradas, puede darse de hecho de que vayan a salir otras personas con cargos más bajos a los que ya estamos viendo que son las máximas autoridades que estén involucradas, porque tuvieron que haber estado involucradas, porque ellos tuvieron que haberse enterado de esa parte, contabilidad. El área contable, ¿cómo no pudo advertir? Mire, pero no podemos emitir un cheque, no podemos hacer una transferencia si ellos son los que se encargan. O sea, que los hayan sobornado. Obviamente, si es que ahí hay alertas a todas luces, alerta de la complicidad de empleados se materializó completamente, que es una tipología también. Esto da para una clase, o sea, solo el caso de COSAVI da para aprender muchísimo de lo que no se debe hacer. Exacto. Y cómo llevar el caso. Exacto, y tienen que tener mucho cuidado los empleados. Yo sé que muchas veces por conservar el empleo ellos acceden a ciertas cosas, pero dentro de mi experiencia yo les comento, siempre ustedes que les den una orden que sea diferente a las políticas o que ustedes sepan que eso es contrario, que puede ser ilegal, dejen ahí un marginado, se otorga el presente crédito por instrucción de fulano de tal, no se solicitó la procedencia de fondos por instrucciones de la jefatura inmediata, entonces la responsabilidad ya no recae en él, e inclusive tiene que informar a la oficialía de cumplimiento. Y un punto importante que tienen que saber los empleados, que todo lo que ellos le informen al oficial de cumplimiento o al encargado de cumplimiento es confidencial, no lo sabe absolutamente nadie más que el empleado y el oficial o encargado de cumplimiento. ¿Se imagina la cantidad de personas que están implicadas por mero desconocimiento? Solo por el simple hecho de no haberle puesto, ok, lo firmé por instrucción de otra persona, o sea, no porque yo estaba encubriendo, sino porque me lo pidió, me obligó, fin del cuento. Y pasa, porque yo fui oficial de cumplimiento y pasaba de que también soy asesora de varias sociedades cooperativas y ellos, pero mire, es que mi jefe dice tal cosa, pero yo sé que no es así, porque usted en la capacitación dijo tal cosa. Entonces yo que deje un marginado, no simplemente por llamada, todo tiene que ser por correo para que después pueda tener su respaldo. Si en todo caso, mire, yo informé a las autoridades competentes, llega a la fiscalía y te quiere detener, no, pero mire, aquí tengo yo mi correo donde le firmé al oficial de cumplimiento. Si el oficial de cumplimiento no hizo una investigación, no verificó el caso, pues ahí ya se sale de sus sus competencias, por supuesto, pero que no tengan miedo a reportar, que no tengan miedo a informar, porque no les va a pasar nada. O sea, el oficial o el encargado de cumplimiento tiene el deber de guardar esa confidencialidad. Imagínense cuántas personas estarán en problemas solo por este desconocimiento, por no haberse informado bien. Exacto. O sea, imagino serán muchas, y en su trayectoria pues también habrá encontrado casos donde pues ni modo, la fiscalía se los tuvo que llevar por ese mismo caso. Por negligencia, por impericia, por no perder su puesto de trabajo. Es mejor perder su puesto de trabajo. Y no perder años de vida en la cárcel. Y no perder años de vida en la cárcel, que usted ya le tiene un antecedente. Cuando vaya a buscar otro empleo, ahí le va a salir que salió en las noticias. Porque lo primero que hace, una de las funciones del oficial de cumplimiento, el encargado, cuando ingresa un nuevo empleado, es verificar si no aparecen medios de noticias vinculados a estos delitos de lavado. Sobre todo si los cargos van a ser para cajeros, para otorgar créditos, cargos gerenciales, cargos también de jefes operativos o de negocios. Ahora, cuando se quiere ir, digamos, a cualquier institución, cualquier cooperativa, cualquier organización, ¿de qué manera se comienza a enseñar sobre la prevención que tanto se ha estado tocando en el programa? ¿De qué manera se les advierte? ¿Cómo se previene, evidentemente, el lavado de dinero? Primero, cuando esa es una función principal de prevenir, es a la máxima autoridad. En ese caso de las cooperativas es al Consejo de Administración, le corresponde crear los mecanismos, tener el presupuesto económico para poder capacitar a todos los empleados. Y
¿Dónde se comienza? Se comienza con la máxima autoridad. Yo siempre les recomiendo, ¿a quién va a capacitar usted primero? A la máxima autoridad, junta directiva, consejo de administración, juntas de vigilancia. ¿Por qué? Porque ellos son los que toman las decisiones. No hay que advertirle, mire, ustedes tienen estas y estas y estas obligaciones, la institución financiera tiene que cumplir con tales y tales controles y tener sus políticas. Ahora bien, ¿quiénes son los obligados a aprobarlas? Son ustedes. Si ustedes no lo prueban y uno como oficial o como encargado lo remite y ellos ya no lo hacen, la responsabilidad se le traslada a esa autoridad. Después de ellos, ¿a quién tenemos que capacitar? Tenemos que capacitar a los mandos medios. ¿Quiénes son los mandos medios? Las jefaturas, todas las jefaturas, operaciones, negocios, contabilidad, informática, porque de hecho informática tiene mucho que ver. Sí, informática, inclusive en el nuevo instructivo del 2021 ya trae ahí una responsabilidad, que él es el responsable de la Avia Data, que es de ver que todos los datos de los asociados o de los clientes estén conformes. Exacto. Entonces se capacitan a todas las áreas en específico, porque no es la misma capacitación para el área de recursos humanos que la capacitación que se le va a dar al área contable o la que se le va a dar al área administrativa, al área de operaciones, al área de créditos. ¿Qué tiene que prevenir el área de créditos? El financiamiento del terrorismo. ¿Quién previene el lavado? El área de operaciones. ¿Quién también previene? El área legal a través de las escrituraciones, de verificar que no se vayan a estar comprando inmuebles que estén siendo investigados. Entonces, las capacitaciones llevan un orden. Primero, máxima autoridad para que me apoye en todos mis controles políticas. Yo le establezco cuáles son sus consecuencias por ejemplo, podemos poner ejemplos, COSABI. O sea, ya hemos tenido otros casos también donde han sido detenidos inclusive los oficiales de cumplimiento. Entonces, allá uno les recuerda, acuérdense aquel oficial que se llevaron detenido, aquel gerente, aquel miembro de junta directiva. Entonces, primero se comienza con ellos, de indicarles cuáles son las responsabilidades en prevención y cuáles son sus consecuencias penales, y así venimos bajando en una pirámide, luego los mandos medios y luego todos los colaboradores, inclusive hasta los vigilantes se tienen que capacitar. ¿Se ha topado con casos donde usted dice, mire, ¿cómo es posible que esto usted no lo sepa siendo de los oficiales de más alto rango? Digamos, cuando usted va a capacitar a una cooperativa. ¿Se ha topado con eso? Sí, pero lo que sucede es que recordemos que para que un oficial o un encargado de cumplimiento a usted le realice una buena prevención, tiene que tener experiencia, tiene que conocer de controles operativos, controles administrativos, controles jurídicos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los oficiales o los encargados que se nombran simplemente conocen lo que dice la ley. Y conocer lo que dice la ley yo me la puedo leer, pero ¿cómo yo le voy a explicar el enfoque basado en riesgos? ¿En qué consiste eso? ¿Cómo yo voy a determinar mis políticas a través de los factores de riesgo? ¿Cómo voy a ponderar los clientes de alto, medio y bajo? O sea, entonces podemos tener muchos diplomas, podemos tener certificaciones, pero si usted no tiene la experiencia en el sistema financiero, cómo opera negocios, cómo funciona caja, cómo se otorga un crédito, cómo funciona el área informática, ¿será que informática le puede crear controles? ¿Hasta dónde puede llegar informática? ¿Será que el área administrativa sí sabe la forma como elegir a los empleados que va a llevar a la institución? Entonces, si desconoce todo ese aparataje y simplemente se tienen como las capacitaciones o los diplomados, con eso usted no le está diciendo que va a ser un empleado, un oficial o un encargado eficiente. Y esa parte es la que se desconoce. La gran mayoría, que de hecho lo están enfrentando las empresas, es que las personas que están nombrando no conocen sobre esos temas. Entonces, ¿qué les toca? Si van a nombrar a una persona que desconoce, capacitarlos. Y para eso existen las capacitaciones externas, que son muy recomendadas. Para los oficiales y los encargados y las máximas autoridades, yo siempre he recomendado capacitaciones externas. ¿Por qué? Porque viene otra persona sin ningún miedo y le dice, mire, si usted hace esto, de 5 a 15 años o encubrimiento culposo. Ajá, pero si se lo dice el mismo empleado, ya lo ven como una amenaza. Entonces, ahí es donde tiene que tener carácter el oficial de cumplimiento o el encargado de decir, la ley dice tal cosa. No es que yo me lo esté inventando o que yo les esté diciendo, mire, si ustedes no hacen esto, pueden tener esta consecuencia. Pero es obligación del oficial o encargado hacérselo ver a la máxima autoridad. Pero las capacitaciones llevan ese orden.
Y así con esto nos vamos a ir a la última pausa comercial. No nos cambie, retornamos en breve. A fin de cuentas, el caso de COSAVI, ¿qué tanto le ha impactado a las demás cooperativas? Es decir, en estos últimos días ha habido un aumento de la desconfianza, que podría ser muy evidente, de parte de las personas, o también las cooperativas están también, valga redundancia, cooperando para que se les permita una gran auditoría y así darle la confianza a la gente de que no están haciendo lo mismo que COSAVI. Lo que sucede ahorita es que todas las cooperativas tienen un gran trabajo que hacer. Primero, verificar si sus sistemas de prevención están cumpliendo con lo que dice la ley y con lo que dice el instructivo de la UIF. Por supuesto que ha generado desconfianza, sobre todo en aquellas cooperativas que son bien pequeñas. Como le mencionaba en el transcurso del programa, mucha gente se ha acercado a mí y me dice: licenciada, ¿qué me recomienda usted? ¿Me salgo, saco mi dinero de tal cooperativa? Porque a mí me dio miedo. Recuerden lo que pasó en COSAVI, son todos mis años de ahorro que tengo yo ahí, o sea, prácticamente son con lo único que yo cuento. Entonces sí, prácticamente a ellos ese riesgo de contagio, valga la redundancia, se los ha contagiado, y bien contagiados, porque ahora ellos van a tener que ver si realmente sus políticas van a prevenir, si realmente ellos todas las cosas que no estaban haciendo bien las van a tener que corregir. Mi recomendación es que evalúen cómo tienen el oficial de cumplimiento, cómo tienen ese encargado de cumplimiento, pero también cómo van a hacer eso ellos, si ellos realmente conocen el tema. Pero si la máxima autoridad desconoce el tema, ¿cómo va a poder verificar que sí la institución esté cumpliendo? Entonces ahora la recomendación para las cooperativas es: cambien imagen en las páginas que ellos manejan, coloquen que también ellos están en eso de la consonancia de prevenir lo que es el lavado de dinero. Hay muchos bancos que dentro de sus páginas ellos hasta colocan que tienen un comité de prevención de lavado, que ellos te solicitan procedencia de fondos porque es incumplimiento a la ley. Entonces van a tener que trabajar bastante en la imagen. ¿Para qué? Para que las personas que son sus asociados no retiren sus fondos y se vayan para los bancos. De hecho, hasta me han consultado en qué tipo de bancos pueden ahorrar, de lo cual yo no puedo darle publicidad a ninguno, ¿verdad? Porque ahí va a depender del riesgo que se quiera asumir, porque al final todo es un riesgo. Entonces sí, hay que investigar, hay que ver si han estado vinculados, si sus representantes legales han estado vinculados, si la junta directiva, etcétera. Pero sí, hay mucha incertidumbre en cuanto a las cooperativas y hay que trabajarle mucho, porque el tema de la prevención para algunas les queda pequeño, porque recordemos que son empresas o cooperativas pequeñas y lo que van a gastar económicamente es un poco elevado, pero eso le va a evitar sanciones económicas, sí, le va a evitar lo que es cárcel, o sea, sobre todo eso, veamos, pueden pagar, pero la prisión pues ya totalmente, definitivamente no se puede evadir. Así es. Licenciada Guzmán, hemos llegado al final del programa y no queremos irnos como siempre sin antes agradecerle por habernos traído todos sus criterios en torno a cómo ha funcionado y cómo se previene y cómo se castiga el lavado de dinero, y específicamente con el caso COSAVI. Muchísimas gracias por la invitación, estamos para servirles. Encantadísimo que nos haya aceptado. Gracias. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.